Bueno, ahora sí vamos con la explicación del primer proyecto que creamos. La idea es ir paso a paso, ahora viendo cada uno de todos los pasos que se hicieron anteriormente, pero esta vez explicándolo para que se entienda un poco más, pero no para que lo entiendan a fondo y que realmente ustedes entiendan cómo funciona, sino para que ustedes puedan crear su propia página, que es la única meta de esto. La única meta es que ustedes aprendan cómo hacer una página con .NET, con MVC y una base de datos SQL. Lo cual no quiere decir que lo entiendan. Y como aclaramos en el video de introducción, este no es un canal profesional. Si quieren eso, tienen que ir para otro lado. Pero bueno, sin más vueltas, vamos a crear el proyecto de cero. Vamos a empezar de cero y vamos a ir viendo todas las partes que se necesitan. Bien, ahora sí, Visual Studio 2019. Vamos a ir a crear un nuevo proyecto. Dentro de todas las opciones, esto sería dentro de Visual Studio todas las opciones de template que tengo para crear por defecto, al menos las que vienen, sin contar las que se pueden instalar por separado. Y acá, si quieren filtrar más rápidamente, pueden filtrar por web y eligen ASP Core Web Application. Hay otras opciones, no vamos a entrar en detalle ahora porque no es lo importante es que elijan la opción correcta, es ASP.NET Core Web Application. Siguiente, el nombre de la aplicación. Esto ya lo habíamos dicho antes, para trabajar en esto es importante que ustedes tengan una meta concreta. Si ustedes no tienen un proyecto en la cabeza, algo con lo que quieren salir, no solamente que no van a tener una motivación, sino que no van a tener algo para practicar. Y esto es práctica continua, esto es algo que si no se hace todos los días, se olvida. Entonces, una meta, pongan el nombre del proyecto que ustedes quieran. Yo voy a volver a hacer la agenda personal. La ruta donde lo creo, el nombre de la solución, no me interesa qué es eso por ahora, creo. Bien, ahora dentro del proyecto me dice, bueno, qué opción de framework voy a usar, .NET Core, la última versión que hasta hoy, no sé cuándo están viendo este video, es la 3.1. Y dentro de todas las opciones que me ofrece, voy a elegir la que se dice Web Application Model View Controller, que esto sería MVC, que es un patrón de arquitectura que vamos a usar, que tampoco nos interesa de momento, salvo que, perdón, ahora sí vamos a entrar en detalle qué es eso, pero no en este momento. Y sacamos la configuración de HTTPS, que esto es para una cuestión de seguridad que por ahora no lo vamos a ver. Crear. Excelente, estamos en el proyecto ya. Ahora, todas estas carpetas que tenemos acá son las que nos crea por defecto la aplicación. ¿Se acuerdan que dijimos que estábamos trabajando con MVC? Y fíjense que casualmente tenemos una carpeta que dice Controller, otra que dice Models y otra que dice Views. MVC. Bien. Vamos a ver qué es. A ver si acá lo podemos llegar a explicar. MVC sería modelo, view y controller. ¿Sí? Bien, que son las carpetas que, como les dije, tenemos acá a la derecha. ¿De qué se trata esto? Primero lo que tenemos que hacer es definir página web. Y con página web no me refiero a mi sitio, ¿sí? Usemos el ejemplo de Mercado Libre. Mercado Libre es un sitio que tiene páginas, ¿sí? Vamos a verlo más concretamente. Yo estoy entrando al sitio de Mercado Libre, por ejemplo, y estoy ahora en el directorio raíz. Si miran acá arriba la URL, no hay ninguna URL marcada. Ahora, si yo, por ejemplo, voy a supermercado, fíjense cómo, bueno, cambió demasiado la URL. Vamos a ver un ejemplo más lindo. Vamos a ir a ofertas. Entonces ahora sí tengo mercadolibre.com.ar/ofertas. ¿Qué quiere decir? Que nos fuimos de la página principal y ahora estamos en otra página que se llama ofertas. El sitio es Mercado Libre, la página es ofertas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjense que la navegación cambió por completo. Eso quiere decir que estamos en otra página del sitio. Y si yo ahora acá elijo un producto, estoy yendo a otra página que se llama Moto Z3 Play, etc. Bueno, hoy día está todo muy rebuscado, toda esta parte no es tan simple como antes, que era un archivo significa una página, sino que todo es más virtual. Así que capaz que es un poquito más complicado de entender, pero no importa. Lo importante es que nosotros sabemos que si cambia la URL, cambia la página. O por lo menos para lo que nos interesa a nosotros ahora. Ahora, bien, llevando esto a .NET, que es lo que estamos viendo con MVC. Dijimos que tenemos la M, la B y la C.
Bien, ¿qué quiere decir esto? Primero, la vista es lo más simple. Vista, ver, es lo que se ve. Es cuando ustedes entran a una de estas páginas, van a ver contenido, van a ver imágenes, texto, etcétera. Bueno, eso es el contenido de la página. Entonces, ¿qué quiere decir? Que View, esa carpeta va a representar a nuestras vistas. Ahí adentro voy a tener todos los archivos con todas las páginas que yo tengo dentro de mi sitio, ¿sí? Entonces quiere decir que si yo tengo una página, como habíamos recién, de ofertas, todo el maquetado, toda la visualización de esa página va a estar dentro de la carpeta View. Después tengo la carpeta Controller. La carpeta Controller lo que va a hacer es algo así como el motor. Un controller lo que hace es retornar la vista. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien navega una de estas páginas, que pide la página de ofertas, la página de ofertas, digamos que es boba y no sabe devolverse a sí misma la vista, sino que hay un controlador que es el que está escuchando las peticiones, que cuando alguien pide la página de ofertas, el controlador dice, bueno, toma, acá tenés la vista de ofertas con todo su contenido. Y por último, el modelo. El modelo vendría a ser el contenido dinámico. Paréntesis. Estoy diciendo un montón de cosas que técnicamente no son textual como las estoy diciendo, pero es la mejor forma de que se entienda por lo menos hoy y es lo que tienen que saber hoy. Termino el paréntesis. El modelo vendrían a ser los datos que viajan a la vista, acá ya sé que empezó a variar un poco, pero son los datos que viajan a la vista de las ofertas activas actualmente. ¿Por qué? Porque imagínense que si el controlador me devuelve una vista y esa vista ya tiene todos los productos de oferta dentro del contenido, sería una página estática y no se iría actualizando cuando de repente alguien publica una nueva oferta. En cambio, el modelo es el que tiene los datos que hace que esa vista sea dinámica y se vaya actualizando. Entonces, tenemos un controlador que es el que se encarga de obtener el modelo de la base de datos, meterlo dentro de la vista y le devuelve la vista al usuario. ¿Sí? Entonces el controlador es el que está en medio de todo, la vista es lo que se visualiza y el modelo es los datos que viajan dentro de la vista. Bien, vamos a ir al ejemplo de mi agenda. Lo primero que voy a hacer va a ser crear un modelo. Hay un concepto que no es un concepto, pero no importa, digamos que es un concepto que es programación orientada a objetos. Y acá lo que se trabaja es orientado a objetos. Entonces cuando ustedes escuchen hablar de programación orientada a objetos, lo que vamos a crear ahora sería nuestro primer modelo, nuestra primer clase que vendría a representar un objeto. Resumiendo, voy a crear, vamos de nuevo, botón de la derecha de modelos, agregar clase. Ahora voy a crear mi primer modelo. Mi primer modelo va a ser persona, como habíamos hecho antes. ¿Por qué? Porque es el modelo con los datos de una persona que tiene que viajar hacia la vista. Nombre, apellido, etc. Bien, por defecto, esta es la clase que me crea. Como prometí, voy a agrandar el texto. Por defecto, esta es la clase que me crea. Toda esta parte de acá por ahora no nos interesa, que vuelvo a hacer otro paréntesis, acuérdense que si quieren hacer un curso serio lo pueden buscar por ahí y esto es algo que deberían entender para empezar, pero que es irrelevante en este momento. Lo mismo con esto, es otra de esas cosas irrelevantes que no me interesan. Y finalmente sí me interesa esta partecita de acá. Esta partecita de acá lo que dice es que tengo una clase que se llama persona y que es pública. Y por ahora todo es público, total no nos interesa nada. Voy a crearle propiedades a la persona. Cuando uno define propiedades de la persona, le está diciendo que tiene ciertas características. No le está asignando valores a la persona. Simplemente está diciendo que está definiendo qué es una persona. Entonces, una persona tiene un string, porque es una propiedad de tipo texto, que va a ser nombre. Escribo prop tab y me completa una propiedad por defecto. Ustedes pueden escribirlo todo a manopla de lo mismo. Apellido. Y vamos a crear otra prop que va a ser de tipo datetime. Fecha de nacimiento. Entonces tengo tres propiedades para la definición de una persona. Un nombre, un apellido y una fecha de nacimiento. Nada más. Ahora, este es el modelo
de lo que sería una persona. ¿Qué pasa? Este modelo de la persona yo lo tengo que guardar en la base de datos. Porque ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que se cree una persona, el modelo persona tiene que ser almacenado en una base de datos. Entonces, como yo sé que esto va para una base de datos y no solamente queda acá volando en el aire, le voy a crear otra propiedad más que, por costumbre y buena práctica, le voy a poner arriba de todo, que va a ser de tipo entero, un número, y se va a llamar ID. ¿Sí? ¿Para qué es esta propiedad de tipo ID? Y para que la base de datos nos dé un número autoincremental donde yo pueda tener qué número de persona tengo creada. Por ejemplo, si yo tengo dos Juan Pérez con la misma fecha de nacimiento, que seguramente hay dos Juan Pérez con la misma fecha de nacimiento, los tengo que distinguir de alguna forma. Y eso va a ser el ID, porque no es lo mismo decir Juan Pérez ID 44 que Juan Pérez ID 88. Vendría a ser el DNI. Este sería el DNI de la persona en la base de datos. No es el DNI, yo debería tener otra propiedad que sea el DNI. Pero por ahora solamente dejamos esta propiedad que es obligatoria. ¿Por qué sirve también esto? Imagínense, esto es algo cuadrado, lo que estamos viendo, entonces imagínense si yo le tengo que decir a la base de datos, programáticamente después, elimina a Juan Pérez. ¿A cuál de todos los Juan Pérez? ¿Sí? Porque al margen de que yo pueda distinguir a Juan Pérez porque tienen, no sé, tengo los familiares que tengo asociados para distinguir a qué Juan Pérez estoy hablando, o el grupo sanguíneo, lo que sea, el sistema me tiene que decir, dame el número identificador único del Juan Pérez que vos querés que borre. Entonces tengo que tener una propiedad que sea ID que lo distinga del resto. Bien. ID, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Bien. Ahora, lo próximo que necesito es un controlador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien yo tengo el modelo, acuérdense que tenía que meter este modelo con sus datos, por ahora no los tienen, pero con sus datos, adentro de una vista, y el que se encarga de hacer toda esa maniobra es el controlador. Entonces hago botón de la derecha en controller, agregar controller. Como hicimos en la primera demo, vamos a usar MVC con vistas usando Entity Framework. ¿Qué significa esto? De todas las opciones que tengo acá. Las que hice en API abajo las vemos el día de mañana. Son las más importantes de todas, pero las vemos el día de mañana. Estas tres que tengo acá es básicamente lo mismo, simplemente que de la primera, que es la más básica, que viene vacía, se van haciendo más automáticas. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando yo le digo que me agregue un controlador MVC, un controlador de MVC, lo que estamos trabajando, y le digo que me incluya las vistas, ¿qué quiere decir? Que automáticamente va a generar las vistas relacionadas a este controlador para que yo no tenga que hacerlas. O sea, todo ese dibujito de cómo quiero yo que se vea, me lo va a hacer automáticamente. Después yo si quiero voy y lo modifico. Y por último, usando Entity Framework. ¿Qué es Entity Framework? Entity Framework es una librería propia de .NET que se encarga de comunicar mi sistema con la base de datos. Es un intermediario. ¿Sí? Podría... bueno, no importa. En definitiva, Entity Framework es el que se encarga de comunicar a mi sistema con la base de datos y me genera una capa de transparencia a mí, porque yo no tengo que saber cómo trabajar con la base de datos, sino que yo me comunico con Entity Framework, sé cómo se maneja Entity Framework y toda la parte de base de datos lo resuelve él. Bueno, entonces, ¿por qué le digo usando Entity Framework? Porque eso va a generar todo lo necesario para que automáticamente yo me comunique con la base de datos mediante Entity Framework. Voy a agregar el controlador y me dice, bueno, si vos vas a agregar un controlador y querés que yo haga todo esto de forma automática, me tenés que dar un modelo. ¿Por qué? Porque yo te tengo que generar las vistas y te tengo que generar todas las funciones del controlador para devolver esas vistas en base a un modelo. Porque acordate que yo tengo que meter un modelo dentro de una vista. Paréntesis, las vistas pueden viajar vacías, pero como este no es el caso en la prueba que estamos haciendo, me dice, necesito que me digas, voy a crear un controlador y unas vistas en base a qué modelo, para yo definir qué cajitas de texto necesitas, para yo definir qué funciones necesitas, etc. Entonces lo primero que me pide es el modelo. Dentro de todos estos modelos que los demás aparecen porque son modelos que vienen por defecto y que sirven, son para otra cosa, pero no son modelos propiamente de mi negocio. Cuando digo negocio me refiero a la aplicación que estoy desarrollando. Entonces voy a elegir persona de la lista. Data Context, esto es... Yo voy a trabajar con Entity Framework, pero Entity Framework tiene que estar escrito en algún lado cómo se va a comportar.
Y eso se llama context, ¿sí? Ahora, como obviamente, volvemos a lo mismo, esta herramienta nos va a generar ese código de forma automática que comunica a la aplicación con la base de datos. Entonces acá me dice, bueno, ¿qué contexto querés usar? Yo acabo de empezar esta aplicación, no tengo ningún contexto creado. Entonces voy a hacer simplemente clic en el más de la derecha para que me ofrezca uno por defecto y le digo, sí, me gusta este, aceptar. Listo, ahí me generó un contexto para generar esta comunicación. No importa si no lo entienden porque cuando lo necesiten lo van a entender. Por ahora lo importante es que yo tengo que tener un contexto que es lo que me comunica la base de datos con mi aplicación. Este contexto se crea por única vez para toda mi aplicación. ¿Qué quiere decir? Cuando yo vaya a crear otro modelo dentro de mi aplicación, por ejemplo, estoy creando persona y voy a generar la lista de personas. Supongamos que después creo un calendario, ¿sí? Para decir, bueno, tengo eventos y después quiero asociar esos eventos a diferentes personas. Entonces voy a crear otro modelo que se va a llamar evento y que va a tener una propiedad que es fecha del evento, etc. Y bueno, un listado de personas que van a asistir al evento. Ahora, esa entidad nueva, que se va a llamar evento, no va a tener su propio contexto, no voy a volver a darlo de alta, voy a venir simplemente acá y voy a elegir el contexto que ya tengo creado, porque yo tengo que tener un solo contexto porque tengo una sola base de datos donde se guardan todas las tablas. Aclaración también, importante, capaz que me digo obvia, pero importante. Si yo creo un modelo que se llama persona, dentro de mi base de datos, que todavía no vimos nada de base de datos, pero ahora voy a contarles un poquito, voy a tener una tabla de personas. Las bases de datos se manejan con tablas igual que un Excel. Ahora vamos a ver rápido lo de base de datos. Entonces, dentro de mi base de datos yo voy a tener una tabla donde guardo todos los registros con las personas y voy a tener otra tabla donde yo guardo todos los registros con todos los eventos. Ahora sí, paréntesis del paréntesis, vamos a ver el tema de base de datos. Ahora estoy abriendo esta herramienta, Management Studio, que es para comunicarme con la base de datos y poder trabajar yo de forma manual con la base de datos sin requerir de código de por medio. Esto es para directamente yo con una interfaz visual poder ver la base de datos. ¿Qué vendría a ser esto? Esto vendría a ser el Excel para un archivo de Excel. Entonces, vamos a hablar un poquito cómo está conformado el tema de una base de datos. Ustedes tienen una base de datos, es un lugar donde van a guardar toda la información que su aplicación necesite manejar. Si dan de alta personas, va a guardar la información de la persona. Si dan de alta eventos, va a guardar la información de los eventos. Al igual que un Excel, se maneja con, digamos, acá se maneja con tablas y en un Excel uno tiene hojas, ¿sí? Pero una hoja vendría a representar lo que es una tabla de SQL. Ahora, yo puedo tener una tabla por cada modelo que tenga. Si tengo el modelo persona, la tabla persona. O bien, también puedo tener dos tablas y entre esas dos tablas armar todo lo que sería la información de una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente una persona puede tener un registro donde tengo su nombre, su apellido y su DNI y en otra tabla o en otra hoja guardo los teléfonos de la persona o los contactos, donde guardo el teléfono, el email, etc. Y como yo no sé cuántos teléfonos va a tener la persona, si yo lo pongo, imagínense, en un registro de una tabla, tendría que poner teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3. Y así tendría que agregar columnas en ese Excel diciendo por cada teléfono que esta persona tiene. En cambio, si yo lo guardo en otra tabla, lo puedo guardar de forma vertical, un registro abajo del otro, piénsenlo como un Excel. ¿Cuál sería la forma más práctica de guardar los teléfonos? Bueno, pongo el DNI, teléfono, DNI, teléfono, DNI, teléfono. Voy a ingresar a mi motor de base de datos que tengo instalado con esta herramienta y se acuerdan que acá teníamos la base de datos democopada, que fue lo que vimos en el video anterior, y acá tengo la tabla persona, ¿sí? Y un poquito más de cosas que por ahora no interesan, pero bueno, tengo la tabla persona y si yo acá le digo seleccionarme el top 1000, esto es mostrarme los primeros 1000 registros que encuentres de forma aleatoria, me va a traer los primeros registros que encuentra, ¿sí? Y encontró un solo registro, que era el registro que habíamos visto en la clase anterior. Y esto de acá es el comando que ejecutó para poder obtenerlo, que vamos a tener una clase aparte de SQL. Es más, creo que la próxima clase ya podría ser de SQL porque es algo muy útil en general. Bueno, volviendo a lo que estábamos.
Estábamos en que tengo el modelo persona, que va a tener una tabla, que tiene un solo contexto porque es una base de datos. Generar vistas, etcétera, etcétera, etcétera. Agrego. Fíjense, por defecto me tira personas controller. Le podrían cambiar el nombre, pero lo que está haciendo es ponerme en plural el nombre del modelo, le agrega la S, y controller es por un estándar. Todos los controllers en MVC tienen que terminar con la palabra controller. Entonces, en otras palabras, no toquen esto, le van a agregar directamente. Un poquito de paciencia y conexión a internet. Acá es importante la conexión a internet. Bueno, después de un poquito de paciencia, acá me generó el controlador. Yo lo voy a cerrar todo lo que tengo abierto, ¿sí? Porque quiero que lo abramos y lo veamos de cero. Dentro de la carpeta controllers, ahora tengo un home controller, que este es uno que crea por defecto porque después lo vamos a ver, no importa. Y personas controller. Si yo lo abro, veo todo el código que me marea un poco, ¿sí? Porque como todavía no sé programar y veo todo este código, lo voy achicando. Bueno, acá voy viendo. Pero, básicamente les voy a mostrar esto. ¿Se acuerdan que dijimos que tenemos un controlador que puede abrir diferentes páginas? Y la realidad es que yo tengo una página sola, si lo vemos del punto de vista usuario, que es el de persona. Ahora, técnicamente tengo varias páginas. ¿Por qué tengo varias páginas? Porque yo tengo una página donde el usuario entra y ve todas las personas que ya existen, un listado A, B, C, D, todas las personas creadas. Por otro lado, tengo otra página que es la de crear persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo todos los campos y tengo la opción de guardar y crear esa persona para que pase a la página de la lista de personas. Entonces ahí ya tengo dos páginas. Ahora, cuando yo ya tengo una persona creada y selecciono la opción editar, eso me lleva a otra página que es para editar la persona. Entonces ahí tengo una tercera página. Y después tengo otra página que es eliminar persona, que de la página principal en realidad lo único que hace es llevarme a otra página que me dice confirma eliminar, le doy que sí y elimina. En definitiva tengo varias páginas porque tengo varias acciones que hacer sobre una persona. Entonces por eso es que este controlador tiene muchas vistas a las cuales llamar porque tiene muchas acciones para hacer. Por ejemplo, fíjense sin marearse en todo lo que ven acá. Public index, bueno, esta función de acá que estoy marcando es la que devuelve el listado de personas, ¿sí? Index es un nombre muy común que lo van a ver muy seguido porque es la página que devuelve o la vista que devuelve por defecto o la función del controlador que llama por defecto cuando no se especifica ninguna vista. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes llaman al controlador personas, y acá volvemos a lo de la URL, ponen el nombre de su sitio web /personas, como no le están especificando barra el nombre de una vista, que sería por ejemplo editar o barra crear, por defecto va a mostrar lo que obtenga la vista del index. ¿Y esa vista del index cuál va a ser? El listado de personas, ¿sí? Entonces cuando ustedes escriben la URL pueden poner barra personas o barra personas barra index y es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces index es la función del controlador que me va a devolver el listado de personas. Detalle, no sé si se usa esta, pero saltémosla por ahora. Create es la que me va a mostrar el formulario donde yo creo una persona nueva. Me da un formulario en blanco para crear. Y después acá empiezan otras. Fíjense que create se repite. ¿Por qué create se repite? Porque el primer create, este de acá arriba, es el que me devuelve una vista vacía con todo el formulario para llenar y darle guardar. Y el create de acá abajo, ya fíjense que no es paréntesis como el de arriba y no pide nada. Este empieza a pedir cosas. Y me pide un ID, un nombre, un apellido y una fecha de nacimiento. ¿Por qué pide esto? Pide esto porque son los parámetros de entrada que necesita para poder crear una persona. Dentro del objeto persona. Dentro de la clase persona. Básicamente me está diciendo, si vos querés que cree una persona, dame una persona. Después vemos cómo, no importa, pero lo importante es que tengo dos create porque tengo dos etapas. La del formulario inicial y la del formulario cuando ingresa los datos. Por último, edit, ¿sí? Que edit me está pidiendo un int. ¿Se acuerdan que int era entero? Y me pide un ID. ¿Cuál es el ID que me está pidiendo? El ID de la persona que quiero editar. Para que yo no le puedo decir Juan Pérez porque Juan Pérez hay muchos, le tengo que decir el ID de la persona que quiero editar. Otro paréntesis. ¿Se acuerdan que le creamos una propiedad que se llamaba ID a la persona? ID, nombre, apellido. Bueno,
Fíjense en la importancia de que esa propiedad se llame ID, porque después es como lo toma por defecto esta herramienta para generar todas estas funciones que creó de código. Si no se entendió, no importa, pasa. Bueno, editar. Y bueno, ¿se acuerdan esta que les había dicho? Acá tengo otra función que es delete, que es eliminar. Entonces me dice, bueno, decime la ID de la persona que querés que elimine. ¿Sí? Bueno. Confirmar el... Bueno, estas son las diferentes vistas. Lo importante es que acá tengo muchas funciones y cada función representa una vista. Y ahora voy a ir a la vista. Acá tengo la carpeta de vistas. Me creó una carpeta, personas. Siempre estas nomenclaturas, acuérdense de seguirlas tal cual. Si tengo un controlador personas, creo una carpeta que llame vistas dentro de personas. Y acá tengo todas las vistas. Fíjense, punto .cshtml. HTML ya les empieza a sonar un poquito porque es la parte que se ve. Otro paréntesis, perdón. Cuando ustedes trabajan, cuando ustedes aprenden a programar, cuando ustedes aprenden web, lo primero que tienen que aprender es HTML, JavaScript y CSS. Eso es la web en sí. Es lo básico de la web. Y tienen que entender cómo funcionan esas tres cosas para entender cómo funciona todo esto que corre por detrás en realidad. Y esto es un poco la filosofía de el canal este. Sí, ya sé todo lo que tienen que saber de base, ya sé por dónde deberíamos encaminar la cosa, pero lo importante es que ustedes sepan hacer aplicaciones. Y después vemos cómo funciona esto realmente, que les va a abrir la cabeza, les va a abrir el camino para poder hacer otras cosas. Pero les cuento, yo aprendí a programar haciendo y nunca me detuve, y no es bueno esto, pero el buen camino lo tienen por otro lado. No es bueno esto, pero yo tenía necesidades que cubrir y empecé a cubrirlas con programación y empecé a desarrollar aplicaciones que resuelvan una necesidad puntual y después, a medida que iba teniendo otras necesidades, me esmeraba por aprender otras cosas. Por eso es que me animé a hacer el canal este para decir, bueno, aprendan haciendo, aprendan desde el final, decir, bueno, esto es lo mínimo para hacer una aplicación y después los van ampliando. Bueno, sin más vueltas, voy a cerrar este controlador que me molesta. Acá tengo todas las vistas. Ahora, sí les voy a mostrar algo del controlador que es interesante. Volvemos al controlador. Fíjense que yo acá tengo index. Y dentro de index, digo que retorna una vista. Esto es fácil. Dice retorno una vista. Y acá dentro del paréntesis, esta parte que marco acá, ¿se acuerdan que el contexto dije que era la base de datos? Y me dice, bueno, voy a devolver del contexto dentro de la tabla personas y to list. O sea, lo convierto en una lista. Esto lo que está haciendo acá es devolver una vista. La vista se tiene que llamar index. Y adentro de la vista va a meter toda la información de todas las personas que estén en mi base de datos. ¿Sí? Vamos de nuevo. Index es la vista por defecto que me muestra. Acá dice que esto va a retornar una vista y la vista dice que va a tener todas las personas que encuentre dentro del contexto, dentro de la base de datos. Y ahora fíjense, ahora sí voy a ir a la vista index y fíjense lo que tengo acá. Acá es donde empieza el famoso HTML, JavaScript y todo lo demás. Acá yo tengo todo el HTML, que esto es un lenguaje, el HTML es un lenguaje de marcado que es para maquetar páginas web. Y fíjense lo que tengo acá. Acá tengo, bueno, un párrafo. Acá tengo una tabla, ¿sí? Y acá tengo un par de cosas raras de MVC que vamos a ver más adelante. Y finalmente acá tengo un for each, que es otra cosa que recorre elementos. Y fíjense lo que hace. Acá lo que está haciendo es recorrer elementos y crear registros dentro de una tabla de HTML mostrando las propiedades de la persona. ¿Sí? Ahora cuando veamos la aplicación funcionando se va a entender mejor, pero acá está mostrando el nombre de la persona, el apellido de la persona y la fecha de nacimiento de la persona. Y acá las funciones para editar, eliminar o ver el detalle, que sería para ver el detalle. Bueno, acá arriba me está diciendo que esto recibe una lista de personas. Dice, esta vista tiene que recibir una lista de personas. En fin. Ya vimos lo que es el modelo, cómo crearlo, vimos cómo crear el controlador y vimos cómo la vista se generó sola, pero cómo funciona la vista en la que yo estoy trabajando. Vamos a iniciar esto para probarlo. Perdón,
No vamos a iniciar esto para probarlo, porque acá tenemos una pequeña falencia. Que todo esto funcione, esté todo bien, ¿a qué base de datos se va a conectar? ¿Qué es lo que va a hacer? No, yo lo primero que tengo que hacer ahora es configurar la conexión a la base de datos. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, si se fijan acá a la derecha, tengo un App Settings. App Settings es un archivo donde se guardan todas las configuraciones puntuales del sitio. Y dentro de esas configuraciones, ahora más en detalle, una de las opciones es Agenda Personal Context. Agenda personal, mi aplicación, Context, base de datos. Y todo lo que está acá atrás, esta cosa jeringosa, es la cadena de conexión a la base de datos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que esto es todo lo que tiene que saber mi aplicación para saber a qué motor de base de datos se tiene que conectar, a qué Excel se tiene que conectar. Entonces, acá lo vamos a modificar para poner la cadena de conexión de nuestra base de datos. Para lo cual voy a hacer trampa, voy a abrir un proyecto viejo y voy a copiarla de ahí. Y la pego acá directamente. Ahora, lo único que tengo que tocar de esta cadena de conexión, de esto que se ve acá, es esta parte que dice demo copada. Y le vamos a poner que se llame agenda personal. Base. ¿Sí? Lo pongo agenda personal base solamente para que se entienda que no necesariamente se tiene que llamar como la aplicación ni nada por el estilo. Acá es donde ustedes quieren que se almacene. ¿Qué es lo que dice esta cadena de conexión? Bien, servidor es igual a el nombre del servidor. Punto y coma, base de datos es igual a el nombre de mi base de datos. Usuario es igual a SA. Si vieron el video de instalación del motor de base de datos, esta parte ya saben por qué se llama SA y ya saben cuándo creamos esta contraseña. Y si no, vean ese video que es obligatorio. Bien, ya tengo configurada la base de datos. Ahora, esto sabe que se tiene que conectar a esa base de datos, pero como esto es muy simple pero tampoco es milagroso, nos falta un paso que sería crear la base de datos. ¿Sí? Le tenemos que decir a Entity Framework, mira amigo, necesito que te conectes a la base de datos, pero primero tengo que darte la orden de que crees esa base de datos y además de crear la base de datos tenés que crear la tabla. Bien, Entity Framework resuelve todo eso de forma automática por nosotros, simplemente se lo tenemos que decir. Acá arriba de todo en Visual Studio tenemos una opción de búsqueda y vamos a escribir package y acá tenemos package manage console. Entramos y nos abre esta consolita de acá abajo. En la consola tenemos que escribir add-migration. Yo voy a apretar tab y me lo autocompleta. Espacio y le ponemos iniciar. El nombre que ustedes quieran. Le damos enter. Bien, ahí nos creó la primera migración. Esto lo que hace es generar un archivo que dice que va a crear la tabla persona y nada más. Y la tabla persona en algún lado acá debería tener las propiedades, no las veo. Acá, nombre, apellido, etc. No es importante entender esto porque esto no se toca. Esto lo genera solo y ya está. Próximo paso, Update Database. Con Update Database le estamos diciendo, bueno, ahora que ya sabes lo que tenés que hacer, hacelo. Si el paso anterior falla, puede estar relacionado con que tengamos algún error de código. Si hay algún error de código y la aplicación no funciona, va a saltar ahí y no nos va a dejar continuar. Si el Update Database falla, eso sí, cuando creamos la migración. Ahora, si el Update Database falla, es porque posiblemente tengamos mal la cadena de conexión y no estemos apuntando a nuestro servidor local. Después, en el final de toda esta charla, les voy a mostrar cómo hacer para simular una base de datos, así se evitan toda esta parte. O no lo voy a hacer y queda por una próxima clase, no sé. Bueno, ahora sí, ya tengo la base de datos creada, actualizada, inicio la aplicación desde el botoncito verde de arriba que dice iniciar. Acá tengo mi página. Acuérdense que como es una página que viene precreada por Visual Studio, yo ya tengo un montón de cosas acá que
no las creé, que vienen por defecto, que es como una demostración de página, las cuales yo cuando tenga mi propio proyecto lo que voy a hacer es, creo el nuevo proyecto, viene con esta información, se la borro todo y hago la mía. Pero no importa. Lo importante es que ahora yo acá arriba tengo la URL y tengo, primero que nada, localhost, que es el nombre es el nombre de mi máquina básicamente. Localhost lo que hace es apuntar a tu propia máquina. Un puerto 2.64275, que es el puerto donde está publicado, no me interesa. Lo importante es que toda esta parte que les marco acá, dice localhost, vendría a ser como www.mercadolibre.com.ar. Y lo que viene después es la llamada al controlador y a la vista. Por ejemplo, yo voy a escribir personas, porque acuérdense que mi controlador se llamaba personas en plural. Y le doy enter. Esto que me trae el listado de personas. No tengo ninguna persona creada. Pero se acuerdan que les mostré que el index HTML tenía un nombre, un apellido y una fecha de nacimiento. Cuando ustedes vayan a ver el index, hay cosas que no van a ver, ¿sí? Por ejemplo, toda esta parte de acá arriba. Se los digo nada más para que no se asusten por no ver este encabezado, porque eso está en otro lado. Lo importante es la página, que es esta que sí la están viendo. Bueno. Ahora acá, fíjense que fui a barra personas. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que toma la vista por defecto index, pero yo también la puedo especificar si quiero. Barra index. Y es lo mismo, porque es o me lo decís o es index. Una vez acá adentro, fíjense que tengo un enlace a crear nueva persona. Hago clic y me lleva al formulario de creación de persona. Acá arriba fíjense cómo cambió. Personas barra create. Eso quiere decir que llamó al controlador personas a la función create que devuelve la vista create.cshtml, que la tengo dentro de Visual Studio. Voy a cerrar este. Dentro de Visual Studio, Solution Explorer, lo había perdido. Vistas, tengo la vista create. ¿Sí? Bien, y acá está todo el HTML, toda la parte visual que le corresponde a lo que están viendo. Agustín Bassi, vamos a crear la primera persona. Fecha de nacimiento, vamos a poner que el 14 de julio de él, a las 3:05. Crear. Fíjense que ahora nos lleva de nuevo al index, cambió la URL, barra personas, y nos muestra la primera persona creada. Vamos a crear el famoso Juan Pérez. Y ahora tengo las dos personas que había creado antes. Ahora bien, puedo ir a editar. Agustín Bassi. Esto, fíjense dónde estoy. Barra personas, barra edit. Quiere decir que estoy llamando al controlador personas, a la función barra vista, como quieran llamarlo, edit. Y le estoy pasando un número al final, que ese número es el ID que quiero editar. Voy a poner back to list, voy a editar a Juan Pérez, y me pone barra edit barra 2. Y si yo acá modifico la URL y pongo un 1, ahora trae mis datos y no los de Juan Pérez, porque estoy editando a otra persona. Bien. Ahora, esto es el famoso MVC, cómo funciona. Modelo vista controlador, y ya van entendiendo cómo funcionan un poquito una cosa dentro de la otra. La función de eliminar, barra personas, barra delete, barra 1. Quiere decir que del controlador personas llamo a la función delete y le paso el parámetro 1. Me pregunta, ¿confirma eliminar? Confirmo. Listo. Desapareció Agustín. Quedó solamente Juan Pérez. Bien. Esto es todo lo que tenían que ver de MVC. La propuesta ahora es que ustedes se pongan a meter mano, a modificar esto para empezar a adaptarlo a su necesidad. Por supuesto, nadie los va a contratar, ni ustedes van a tener la necesidad de hacer una agenda, van a tener que hacer cosas más complejas. En las próximas charlas vamos a empezar a ver esas cosas más complejas, o vamos a ver base de datos, no sé qué vamos a ver, esto es al tuntum. Pero ustedes ya con esto tienen una base como para empezar a jugar. Dominen esto hasta el próximo video. Empiecen a crear formularios que se conecten a la base de datos. Fíjense que todo funcione, que el ambiente funcione. ¿Por qué? Porque cuando veamos la próxima clase, la idea es que ustedes más o menos tengan todo esto estudiado,
o no, pero por lo menos que esto le funcione. Hagan esta prueba y que esta prueba le funcione. Así ya sabemos que tienen todo el contexto bien armado con la base de datos instalada, con los usuarios, con Visual Studio, con todo para que esto funcione y que en el próximo video ya estén al día para continuar. Y ya vamos a empezar a meter un poquito más de código, base de datos, etc. Lo último, como demo, voy a cerrar el navegador para cerrar esa página. Voy a ir a Index, a la vista, entro de nuevo acá y fíjense que acá estoy dentro de la vista. Dentro de la vista tengo este título que dice Index y le voy a poner listado de personas. Control S, guardo los cambios y lo inicio de nuevo. Bien, vuelvo a ir a mi ruta personas y ahora fíjense que no dice más index ahí arriba, sino que dice listado de personas. Simplemente ir, tocar el HTML y empiezan a cambiar las cosas. A esto le pueden cambiar los colores, le pueden cambiar el estilo. Yo no me centraría tanto en eso, me centraría en que aprendan a modificar el formulario y que esto le funcione en principio. Eso fue todo, nos vemos en la próxima charla y si me acuerdo de algo más se los dejo por acá, pero bueno, nos vemos en la próxima. Sí, ya me acordé que más les quería decir. Si tienen preguntas, dudas o lo que sea, déjenlo en comentarios, porque no se los voy a contestar, pero por lo menos, nada, mentira, voy a contestar, pero estaría bueno que nos sirva como guía para ver qué problemática tienen todos en común y que en los próximos videos podamos apuntar un poco a resolver esos temas puntuales y tal vez me ayuda hasta a mí como guía para ver qué es lo más interesante. Ahora sí, hasta luego. Mentira, se la creyeron, no. Algo más. Les dejo un link en los comentarios, no sé cómo se hace esto, pero les dejo un link abajo con el enlace para que se puedan descargar un zip con el código. Y de última, si no pudieron crearlo por sus medios, lo pueden ver.